ya el día de mañana, el Día Internacional de la Mujer. Eso es importante, doctor. El tema ante el Día Internacional de la Mujer, ver los derechos, ver lo que tenemos que saber y manejar en referencia a cómo ver la seguridad y la salud. ¿Cuáles son los tres aspectos que debemos de tener en cuenta ante este día y cómo nosotros defenderlos como mujeres? Por favor, doctor, adelante. A ver, primero de ello me gustaría hacer una pequeña introducción para poder conocer, y básicamente sería el marco normativo, ¿no?, sobre seguridad y salud en el trabajo que exige en la ley 29783, en el artículo 66, nos establece claramente que el empleador adopta el enfoque de género, nos dice, para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anuales. O sea, la misma ley de seguridad y salud en el trabajo nos establece el enfoque de género, o sea, el trato diferencial en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben de tener tanto los hombres y las mujeres, ¿no? Esta ley precisa que el empleador es responsable de la implementación, nos dice, de las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia o labores peligrosas de conformidad, ¿no?, a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Además, esta ley también en forma genérica nos indica que los trabajadores y las trabajadoras en estado de prestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos, remuneraciones y de categoría. Entonces, ahora, también quizás nace la pregunta, ¿cuáles serían los principales retos o aspectos claves para la seguridad y salud en el trabajo con el enfoque de género? O sea, estamos hablando de las mujeres, ¿no? En este caso me gustaría mencionar que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, destaca tres aspectos básicos que siempre debemos de tener presentes. El primero sería la distribución desigual de riesgos por segregación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto hombres y mujeres se concentran en sectores diferentes, lo que genera exposiciones distintas. O sea, los hombres y las mujeres no van a realizar usualmente labores similares. En estas áreas predominantes, en las masculinas, como por ejemplo la construcción o minería, los riesgos suelen ser accidentes graves y existen contacto con sustancias químicas o físicas peligrosas. En sectores feminizados, en las labores que realizan las mujeres, como textiles, salud o servicios, predominan los riesgos ergonómicos, o sea, por los propios movimientos repetitivos, las posturas forzadas y el desgaste crónico, ¿no?, por el trabajo monótono que realizan. Esto se refleja que mientras los hombres enfrentan más accidentes, las mujeres sufren más deterioro progresivo de la salud. Esta información tenemos justamente en lo que nos envía la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, también quizás podemos mencionar e informar a la población sobre el impacto de los roles de género en la salud, lo que va a repercutir básicamente en las mujeres. Las responsabilidades sociales asignadas a las mujeres, como la doble jornada, el trabajo remunerado y tareas domésticas, generan fatiga física y mental. Además, también las mujeres sufren el tema del acoso sexual, ¿no?, y la discriminación en entornos laborales que agravan problemas como el estrés, la ansiedad y trastornos emocionales. Estos factores, vinculados lógicamente a los estereotipos de género, exponen a las mujeres a riesgos psicosociales únicos. Ahora, también me gustaría mencionarles sobre la protección de la salud reproductiva. Aunque la salud reproductiva, la verdad, involucra a ambos sexos, las mujeres, como es sabido, requieren medidas específicas durante el embarazo y la lactancia. Condiciones laborales inadecuadas, como por ejemplo puede haber la exposición a químicos, esfuerzos físicos excesivos, pueden dañar su salud o también la del feto, ¿no? Por ello es esencial adoptar los puestos de trabajo en estas etapas, garantizando un entorno seguro y libre para el mejor desarrollo de las mujeres. Claro, doctor. Ahora, dentro de lo que estamos observando, así como usted ha dado a dar a conocer cuáles son los niveles de peligro de cada sector en el tema del laboral de la mujer, se puede saber aquí en Moquegua, en la realidad, cuáles son los trabajos más esforzados, más peligrosos dentro de lo que es aquí en la región, doctor. Sí, como bien mencionaba, la información que nos venía era de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, un análisis que nosotros realizamos aquí en la superintendencia de la SUNAFIL, en la intendencia de la SUNAFIL, es, por ejemplo, los trabajos que tenemos en la agricultura. ¿Qué ha sucedido con la agricultura? El auge de las exportaciones hoy en día que se tiene en el Perú y en Nicaragua también ha incrementado la demanda de la mano de obra femenina temporal.
Las mujeres realizan tareas manuales, repetitivas, como cosechar y empacar, ¿no? Bajo jornadas extenuantes, que provocan, pues, lesiones de movimientos constantes. En contraste a los hombres, por ejemplo, ¿no? Ellos suelen operar maquinaria pesada y manipular plaguicidas, exponiéndose a accidentes graves en situaciones agudas, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, tenemos que en la industria las mujeres predominan en sectores como textiles, alimentaciones, donde enfrentan ritmos acelerados. Pero básicamente en la ciudad de Moquegua tenemos, por ejemplo, que las mujeres están ingresando al tema de la agricultura y están ingresando al tema de construcción civil. Por ejemplo, una madre gestante, ejemplo práctico, no podría estar, como a veces vemos en las calles, están pintando, no podría estar una mujer que está en estado de gestación, apenas está en estado de gestación, no podría estar en contacto con la pintura, porque esa pintura que va a inhalar estaría generando un perjuicio en la salud, tanto de la madre como el feto. O, por ejemplo, si trabaja en la agricultura, debe evitar estar en contacto con los plaguicidas, pues eso va a generar también problemas en su propia salud y en la salud del feto, ¿no? Y también, cuando se detecta que una mujer está en estado de gestación, el empleador debe cambiar las condiciones laborales en las cuales está realizando. Por ejemplo, si usualmente realiza labores, está, por ejemplo, parada, ¿no? Como guía, por ejemplo, en una carretera, en una pista, esas labores deben ser cambiadas por labores mucho más sutiles, que le permitan desarrollarse como mujer y, consecuentemente, si está en estado de gestación, cuidar también la salud del feto. Claro, doctor. Ahora, viendo la participación también de lo que es las personas adultas mayores. Ayer tuve una situación que le comento a usted, cuando se dio la condecoración, habían personas ya, como se dice, pasando ya sus 60 años de edad a 65. Y muchos decían, me comentaban a mí como comunicadora, me decían, señorita Anita, yo ya no puedo trabajar por la edad que tengo. ¿Este es un acto de discriminación? ¿Qué es lo que regula la ley para las mujeres, por ejemplo, que ya son adultas mayores, pero que se sienten con la capacidad de poder trabajar, de poder laborar, doctor? Bueno, mira, debemos tener en claro que la Constitución Política del Perú ampara que el trabajo que desarrolla toda persona es libre, o sea, es voluntario, ¿no? Uno recurre a un puesto de trabajo porque necesita, y el recurrir a ese trabajo es de una forma voluntaria. A nadie se le obliga o a nadie se le puede obligar a trabajar, ¿no? Consecuentemente, si una mujer tiene problemas de salud y está laborando, ¿no? Antes de su jubilación, necesariamente, como le decía, y es muy claro el ejemplo que usted nos plantea que está sucediendo en la entidad donde usted ha podido estar, esa persona, esa mujer, lo que tiene que hacer es informar sobre sus certificados de salud, las consecuencias que está teniendo en las labores, ¿no? Y lógicamente el jefe de recursos humanos, el administrador o quien haga de sus veces, tiene que tomar las medidas correspondientes, justamente para poder proteger. Podría tener, por ejemplo, como le estaba mencionando, las posiciones o las labores repetitivas que hace, puede tener daños a la columna, ¿no? Daños ergonómicos, es lo que nosotros conocemos en materia de seguridad y salud, ¿no? Que le va a repercutir. Consecuentemente, esos daños a la larga va a tener que ser pagado a través de una reparación civil por la entidad. Entonces, si esto estuviese sucediendo, lo que yo le aconsejaría a la señora que se persone a SUNAFIL, justamente para nosotros verificar con nuestros señores inspectores de trabajo y poder tomar las acciones correspondientes. Como bien decía, en el Día Internacional de la Mujer, nosotros estamos realizando esta labor para lograr concientizar que se le tiene que dar un trato. Si bien es cierto, todos somos iguales, tanto hombres como mujeres, pero las labores o las consecuencias de las labores que realizan tanto hombres como mujeres nunca van a ser iguales. Las mujeres tienden a tener, como bien decía, daños un poco mucho más drásticos en su estado de salud por su propia condición de ser madre, ¿no? Y los hombres, por ejemplo, realizan labores de otra forma, pero usualmente tienden a tener las lesiones mucho más graves a través de una caída, de un accidente que puedan tener en las unidades donde están manejando, ¿no? En las obras propias, ¿no? Por ejemplo, un hombre puede estar expuesto en el mismo ejemplo que le ponía, a la pintura, ¿no? Pero no va a tener una repercusión en ese momento, pero sí a largo plazo. Sin embargo, una madre que puede estar gestando en ese momento sí va a tener en ese momento, en los pocos meses, y lo va a ver cuando nazca el bebé, las repercusiones. Entonces, eso las entidades y las empresas no pueden estar obviando, tienen que necesariamente tomar las medidas correspondientes, y si no lo hacen, los trabajadores pueden hacer también su denuncia. Aquí estamos ubicados al frente del Colegio Juan 23, realizar su denuncia. Esta denuncia no necesariamente tiene que ser puede estar con nombre. Su nombre, también puede ser anónima, puede ser anónima, ¿no? Ahora, también tenemos, por ejemplo, nosotros los canales de internet
Y también tenemos, hoy en día cualquier persona tiene un celular con el sistema Android, donde pueden descargar un app que se llama Sunafil en tus manos. Ingresan, lo descargan y llenan la información, y esa información va a llegar acá a la Intendencia de Moquegua y consecuentemente nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes en salvaguarda de la integridad física y mental de las mujeres. Claro, doctor, mire, ya tengo bastantes preguntas en el WhatsApp que lo pueden hacer también llamar al 939-629-852, señores oyentes, o también por WhatsApp. Pero tengo la primera pregunta, por favor, doctor. Me dicen, señorita Anita, ¿le puede preguntar hasta cuántos años se puede trabajar en construcción civil? La primera pregunta. La segunda pregunta, me llega de otro mensaje. Señorita Anita, ¿puede preguntarle si Sunafil hace visitas a personas que trabajan en forma informal o inadecuada por sus trabajadores, salen a campo, y cuántas empresas en Moquegua han sido fiscalizadas? Adelante, doctor, porque tengo más preguntas que me están llegando, por favor. A ver, no pude escuchar bien las preguntas. La primera es, ¿le puede preguntar hasta cuántos años se puede trabajar en construcción civil? Doctor, vamos con la primera. Ya, a ver, la primera. La norma establece que con el marco normativo deberían trabajar hasta los 65 años. Pero, como les decía, hoy en día usualmente tienden a estar trabajando hasta mucho más, hasta los 70, 75. Las entidades les admiten usualmente seguir laborando. Ya, esa es la primera. Entonces, para que tomen la atención los que están justamente preguntando sobre el tema de construcción civil en este rubro. Vamos con la segunda. Puede preguntarle si Sunafil hace visitas a personas que trabajan en forma informal o inadecuada por sus trabajadores, salen a campo, y cuántas empresas en Moquegua han sido fiscalizadas. Doctor, adelante. A ver, efectivamente Sunafil realiza este trabajo. Lo que necesitamos es que se haga una denuncia aquí en Sunafil. Salimos a campo, salimos a verificar justamente todas las denuncias. Ahora, si hay alguien que está laborando en forma informal, ustedes recordarán el caso en Lima, que es el más notorio, donde unos jóvenes trabajaban en forma, imagínense, en salud, hacían sus necesidades dentro de un container. Sucedió que hubo un incendio y los jóvenes murieron en ese accidente, ese incendio que hubo en la ciudad de Lima. Y recién se descubrió la forma informal en la cual estaban elaborando. Eso se pudo haber evitado. Yo estoy seguro que eso también muchas veces sucede en la ciudad de Moquegua. Por eso es que recurrimos muy amablemente a Radio Primavera y agradecemos por el espacio que nos brinda, donde se establezca claramente que los trabajadores hagan su denuncia, tienen que aprender a hacer su denuncia. Muchas veces trabajan de esta manera, pero no hacen su denuncia. Entonces, esas labores informales, usualmente cuando se realizan, siempre tienden a ser desconocidos, en este caso por la Autoridad Inspectiva del Trabajo. Por eso necesitamos, porque lo hacen de una manera escondida. O sea, nosotros tampoco tendríamos cómo saber dónde están ubicados. Puede ser en una casa, por fuera es un domicilio quizás de 2 o 3 pisos, y por dentro no sabemos cómo podrían estar las labores. Por eso es que necesitamos que los trabajadores, las personas que están en estas empresas informales trabajando, hagan su denuncia. Tenemos que lo pueden hacer en forma presencial, aquí en la Sunafil, como yo le manifestaba. También lo pueden hacer vía internet, ¿no? A través del Google, googlean Sunafil y se hacen la denuncia, y también a través del celular. Ahora, si es que no lo desean hacer de esa manera, quizás alguien tiene conocimiento que en un lugar se está realizando este trabajo, pues también lo puede hacer un tercero, también puede hacer la denuncia. Y si alguien tiene un familiar que está realizando estos labores, que no le están cumpliendo con sus beneficios laborales, sus derechos laborales, consecuentemente también debe realizar la denuncia para nosotros poder accionar inmediatamente con nuestros señores inspectores de trabajo. Claro, en todo caso, esto es importante, ¿no? ¿Cómo realmente se puede realizar la denuncia? Sigo con más preguntas, doctor. Me llega la tercera pregunta al 920-1880-98. Sunafil hace visita a las municipalidades y gobierno regional en temas de salud y seguridad del trabajo. Ejemplo, municipalidad provincial o caso la Sutran, entidades del Estado. Doctor, por favor. Sí, nosotros tenemos como competencia en las entidades del sector público respecto a los que laboran para el régimen 728 y su reglamento. En el caso de municipios, por ejemplo, podemos atender a lo que son los obreros. ¿Qué quiere decir en obreros en un municipio? Por ejemplo, las personas que están realizando labores de guardería, labores que están realizando en el parque, las personas que están laborando, por ejemplo, en limpieza pública, y el personal de serenato. Nosotros podemos hacer visitas inspectivas en cualquier momento, visitando al área de recursos humanos y tomar las acciones correspondientes, ¿no? Eso sí, sí lo hacemos, pero no obstante ello, como les manifestaba, es importante que el ciudadano haga la denuncia, o sea, porque nosotros cuando llegamos, usualmente los trabajadores, muchas veces, no lo digo por la entidad EDIN,
forma genérica lo digo, siempre tienden a ser escondidos cuando llegamos a una empresa, a algún lugar. Entonces, por eso es necesario que el trabajador nos brinde información, dónde se está realizando el trabajo. Por ejemplo, si nosotros vamos a una entidad municipal, cualquiera que esté en la región Moquegua, el trabajo, por ejemplo, de un jardinero no lo va a hacer dentro de la entidad. Puede ser que esté en un lugar alejado y ahí no le dan las medidas de seguridad, no le dan sus implementos, quizás no le hacen ni firmar sus boletas de pago y todo lo demás. Entonces, por eso necesitamos saber dónde se realiza la labor. El ciudadano debe acostumbrarse a denunciar y decir, en tal lugar está sucediendo este hecho. Entonces nosotros llegamos a la entidad y vamos a llegar al lugar de trabajo, es lo que conocemos nosotros como lugar de trabajo, y vamos a levantar las actas correspondientes con los inspectores de trabajo. Pero necesitamos que la ciudadanía haga la denuncia, nos brinde información para nosotros poder tomar acciones inmediatas. Es nuestra responsabilidad proteger la salud, en este caso específicamente de las mujeres, en todo lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Claro, miren qué importante es ello. Doctor, ahora, hay otro punto que siempre me ha llamado la atención y que hasta el momento veo en muy pocas entidades, como estábamos hablando de las personas, las mujeres que se encuentran en estado de gestación. Y hay veces que vemos también esas entidades que ya no tienen los famosos lactarios o lugar para que puedan realizar justamente, poder realizar el amamantar al bebé, a su pequeño o a su pequeña, pero el detalle es, ¿por qué no se exige ello y se regula como complementan? Porque, como se dice, es una situación muy preocupante que hasta el momento aquí en Moquegua no se esté viendo ello. A nivel de las 3 provincias, doctor, adelante. Sí, las entidades tienen la obligación de generar y tener lactarios, sí, que tienen mujeres en estado de gestación. Entonces, no dice que las mujeres tengan que estar embarazadas para tener lactarios. Si tienen mujeres en edad de gestación, entonces necesariamente tienen que tener estos lactarios, lo tienen que implementar. Tiene que ser un ambiente seguro, un ambiente limpio, tiene que tener, usualmente le ponen un frigobar, tiene que tener una mesa y una silla cómoda donde la mujer pueda brindar la lactancia a su menor hijo. Entonces, consecuentemente, también invocamos a las entidades a tomar estas acciones correspondientes en su propia entidad. ¿Por qué? Porque cuando llega a SUNAFIL, y muchas veces algunas empresas, algunas entidades no tienen este espacio para las madres trabajadoras, consecuentemente les va a caer una infracción. Y ojo, recordarles que estas infracciones en este punto de los lactarios es insubsanable. Quiere decir que no vale decir que no, lo voy a implementar el día de mañana o ya estuve implementándolo, no, me faltó esto. Deben de tener los lactarios para proteger a las mujeres. Tiene que cambiarse, SUNAFIL tiene la labor que tiene que cambiarse esa imagen que el empleador es el dueño de la razón de todo y no existe quien lo defienda al trabajador. SUNAFIL existe una entidad que necesariamente va a velar por los derechos de las trabajadoras y mucho más de las madres gestantes. Toda empresa tiene que considerar que hay una vía de por medio que va a venir a este mundo y consecuentemente es responsabilidad de la empresa proteger y tutelar los derechos de las madres trabajadoras. ¿Qué hacer con los casos de violencia? No solamente se dan violencia familiar, violencia entre la pareja, sino violencia laboral entre unos y otros dentro del clima laboral que se lleva en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Eso ustedes también verifican? ¿Cómo se puede saber ello? ¿Serían ustedes la instancia correcta, doctor? A ver, lo que usualmente sucede en las entidades y en las empresas es el hostigamiento sexual laboral, es lo que nosotros conocemos, la violencia que se realiza por parte del empleador hacia el trabajador. Esta violencia usualmente viene disfrazada. ¿De qué manera? Usualmente los empleadores, ¿no?, el jefe de personal, el administrador, o sea, quien tiene mando sobre el trabajador, tiende a ser un hostigamiento sexual. Y cuando es rechazado, usualmente por la señorita, por la mujer, el empleador tiende a tomar otra actitud de violencia contra la mujer. Por eso es que las entidades deben de tener, nos dice la norma, si tienen de 20 trabajadores a más, deben de conformar su comité de lucha contra el hostigamiento sexual laboral. Si tienen menos de 20 trabajadores, deben tener un delegado correcto de prevención contra el hostigamiento sexual laboral. Usualmente estas acciones, por ejemplo, en nuestra ciudad de Moquegua y en el Perú, me parece, se han normalizado, ¿no? Por ejemplo, les informo, si en un grupo de WhatsApp de trabajo, a veces algunos compañeros de trabajo envían audios o videos, ¿no? Subidos de tono, esto es hostigamiento sexual laboral, por ejemplo. Entonces, estos actos deben ser denunciados, no se deben de tolerar dentro de las trabajadoras. También, por ejemplo, les puedo mencionar, ¿no? Algunas señoritas van de una manera vestida al centro de trabajo y muchas veces reciben
y luego pues llamándolo así por los compañeros, y eso se ha normalizado. Pues esta conducta que puede realizarse en contra de los trabajadores también es hostigamiento sexual laboral. A la mujer se le debe valorar por sus cualidades, sus capacidades, y no se la debe estar catalogando por la forma de vestir, cómo está yendo al centro de trabajo. También mencionaba a las entidades y a las empresas que el hostigamiento sexual laboral es algo que ellos tienen que realizar, tienen la obligación. Por ejemplo, cuando alguien ingresa a una entidad a trabajar, necesariamente se le debe brindar una capacitación sobre el hostigamiento sexual laboral, y el jefe de recursos humanos debe de tener una especialización en estos cursos de hostigamiento sexual laboral. Si es que contactan a una persona como jefe de recursos humanos que no tiene esta capacitación, necesariamente a la entidad o a la empresa le va a está incurriendo en una infracción, y consecuentemente esta infracción también es insubsanable. O sea, al año las entidades tienen que hacer por lo mínimo una capacitación contra el hostigamiento sexual laboral a todos los trabajadores y trabajadores, sin excepción, empezando por el cargo más alto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a las entidades y a las empresas y no tienen estas capacitaciones, también acarrea a una infracción. Entonces, por eso es importante conocer, frenar algunas conductas que hemos normalizado en nuestros centros de trabajo. Por ejemplo, tenemos que algunos trabajadores se acercan, sea hombre o mujer, contra otra persona, ¿no? Realizan rozamientos. Y muchas veces algunas mujeres o varones, por evitar perder el trabajo, quedan en silencio. Es más, en algunas ocasiones reciben, ¿no?, comentarios por otras mujeres que le pueden decir a la compañera del trabajo: pero ¿para qué te vistes así? ¿O por qué vienes así? Pero si tú te reías siempre con él, ¿no? ¿O para qué te fuiste con él pues tú a almorzar o a cenar? Entonces, estos prejuicios, estos comentarios deben de evitarse en los centros de trabajo. La víctima, usualmente, cuando suceden estos hechos de hostigamiento sexual laboral en el trabajo, siempre tienden a hacerla sentir mal, como si ella fuese la culpable, ¿no? Eso. Cuando realmente existe, ¿no?, una persona que está generando. Y lo peligroso es que si no se denuncia estos hechos, esta persona que está cumpliendo mandos sobre determinadas personas va a irse a otro lugar y va a volver a hacer lo mismo. Y es un modus operandi que va a realizar en reiteradas formas hasta que se realicen las denuncias en SUNAFIL. Y solamente así se va a lograr cambiar. Por eso es necesario que las mujeres también realicen estas denuncias y no tengan miedo, porque si es que recuerden que cuando una mujer realiza una denuncia ante SUNAFIL por estos actos de hostigamiento, lo primero que se tiene que hacer no es separar a la mujer, correcto, lo que tiene que hacer es separar al agresor del hostigamiento sexual laboral del centro de trabajo, y la mujer debe seguir laborando en el centro de trabajo. Claro. Doctor, miren, me llegan más preguntas, de verdad. Miren, tengo una pregunta acá y capaz no es dentro del tema del Día Internacional de la Mujer, pero lo pongo en contexto porque nosotros llegamos en Omate, doctor, y nos piden que SUNAFIL, me dicen por acá, que llegue SUNAFIL a la provincia General Sánchez Cerro, a Omate. Me dicen por acá, en Omate hubo muchas irregularidades en obras, que a un guardián pagaban como peón y trabajaba de 4:30 a 7 de la mañana. ¿Por qué no intervino la SUNAFIL? Y encima los feriados, según lo que me llega este mensaje. ¿Qué se puede decir al respecto, doctor, también de su participación en este lugar, en esta jurisdicción, doctor Johnny Durán? Sí, mire, informar a la población también que en la actualidad política de nuestro intendente regional se está coordinando para tener una oficina en la provincia de Sánchez Cerro, en este caso en el distrito de Omate, y también en la provincia de Hilo y en el distrito de Hilo, para tener oficinas zonales que podamos atender la problemática. Ahora, como bien decía, ¿no?, quizás el trabajador, ese obrero que ha estado en Omate, donde no está vulnerando sus derechos laborales, quiere decir que no le pagaban por la labor que estaba realizando, no puede venir a la ciudad de Moquegua. Es por ello que informamos los canales de atención. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, te comento, en Ichuña, en la actualidad en curso. Tenemos, por ejemplo, también en La Capilla, pero en Matalaque. Pero ¿cómo llega eso hasta Moquegua? Justamente porque se hacen la denuncia. Si no pueden venir en forma personal, pueden ingresar a través del internet, clican SUNAFIL y hay un link donde se puede hacer la denuncia. Asimismo, si es que no tienen acceso a internet vía una app, también lo pueden hacer a través de un app. Ingresan a su celular, en el Play Store, descargan SUNAFIL, ponen SUNAFIL en tus manos, inmediatamente va a botar, nos va a mostrar una pantalla donde puedan poner sus datos generales, si desean pasarlo en forma anónima, y poder hacer la denuncia. Y necesitamos datos. ¿Dónde se está haciendo? ¿Cuál es la entidad? ¿Quién es el empleador?
y básicamente nos puede narrar qué es lo que está sucediendo. Y nosotros vamos luego ya a través de nuestros inspectores a sacar la información, el RUC de la entidad, la razón social, quién es el titular de pliego de la empresa, donde está el gerente, en este caso se está realizando ese tipo de acciones. Es por eso que invitamos a las personas que sean víctimas, que sientan que se están vulnerando sus derechos, puedan hacer su denuncia. Quizás no puedan venir de forma personal, pero sí podemos utilizar los mecanismos tecnológicos que en los tiempos actuales nos brinda para poder realizar las denuncias. Doctor, mire, seguimos con las preguntas. Yo agradezco a todos mis oyentes que me están escuchando y enviando por WhatsApp y que de alguna manera tienen temor a que salgan por las redes telefónicas. A ver, me dicen por acá, ¿cuáles son las denuncias más comunes? Por favor, preguntarle. ¿El trabajo infantil se sigue dando en la región de Moquegua? ¿Qué se está haciendo? El abuso y maltrato a extranjeros les pagan poco y no tienen seguro. ¿Han recibido denuncias? Doctor, miren, me están llegando bastantes mensajes sobre ello. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿me escucha, ¿Aló, doctor? aló? Sí. Sí, ¿me puede repetir, por favor, de nuevo? A ver, no escuché, ¿cuáles son las denuncias más comunes? Me están preguntando. ¿El trabajo infantil qué se está haciendo? Vamos con esas dos. Ya, a ver, las denuncias más comunes que tenemos aquí en Sunafil, en la Intendencia de Moquegua, son los pagos que no se realizan a los trabajadores. Por ejemplo, los contratan, todo trabajador, en primer lugar, debemos tener en claro, cuando trabaja para una empresa por régimen 728, el contrato debe ser a plazo indeterminado y tiene un periodo de 3 meses, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Las empresas, muchas veces tratando de engañar al trabajador, en forma, le hacen un contrato cash, por ejemplo, que no corresponde a un trabajador del sector privado, o muchas veces le paga por un recibo, por honorarios, que no corresponde tampoco. Por ejemplo, si contrata a un personal de limpieza, no le va a brindar sus derechos laborales. Por ejemplo, viene Fiestas Patrias, le debería corresponder una gratificación, pero como lo tiene por recibos por honorarios, no le va a pagar. Pero sin embargo, por ejemplo, existen empresas tercerizadoras que esta persona trabaja por una entidad del Estado, pero tiene una empresa tercera, que es la que le va a pagar. Entonces la pregunta nace, cuando esta empresa se presenta ante la entidad poniendo, ¿no?, su personal que va a tener, por ejemplo, de limpieza, ya pone en el precio del contrato que le va a pagar la gratificación, horas extra, todo a la trabajadora. Pero en la práctica no realiza estos pagos. Entonces la pregunta nace, ¿y quién se queda con ese dinero? Pues se queda la empresa tercerizadora. Es por eso que nosotros mayormente tenemos ese tipo de denuncias, donde las trabajadoras en su debida oportunidad no les han pagado como correspondía, no sus beneficios laborales, sus derechos laborales. Esa es la mayor cantidad que tenemos nosotros de denuncias aquí en Sunafil. Claro. Por eso es que nosotros, una de las funciones que tenemos justamente, y trabajo que estamos realizando, y te agradecemos nuevamente por el espacio, es poder que las trabajadoras hagan la denuncia para nosotros poder conocer. Muchas veces, cuando son despedidas, recién realizan la denuncia, y no en el momento, porque es diferente cuando el inspector va a llegar al lugar y, por ejemplo, no le va a encontrar con suplementos de seguridad. Si hace limpieza en una entidad, en una empresa, no le va a encontrar. ¿Cómo la encontramos? Con zapatillas, con un pantalón o un buzo de su propio que ha podido tener, un polo, ¿no? Puede ser propio. Y no tiene las medidas de seguridad, no tiene la mascarilla, no tiene los zapatos de seguridad, el propio ambiente, el propio entorno no cumple con las medidas de seguridad. Entonces, por eso es necesario que los trabajadores tienen que denunciar sin temor. Como les digo, la denuncia no necesariamente tiene que ser nominal, o sea, quiere decir que no necesariamente uno tiene que brindar su nombre, puede ser también de una manera anónima. Entonces, la persona que me está escuchando y ha hecho la consulta puede hacerlo de forma anónima. Puede venir también acá a una fila, darnos mayor detalle y decirla en el área de orientación, y no deseo dar mi nombre, pero sí, como les decía, nos pueden brindar dónde se realizan las labores, que es básico para nosotros, y el nombre de la empresa, qué empresa es la que le ha contratado. Con esos datos, nosotros ya podemos llegar y decidir las infracciones necesarias y aplicar las sanciones a la empresa o la entidad que estaría incurriendo en ello. Y sobre el trabajo infantil, doctor, ¿esto cómo se puede ver? ¿Se está trabajando sobre ello, doctor? A veces algunas personas mayores abusan de ello para que trabajen o estén pidiendo limosnas o, entre otras cosas, acciones que realmente sean para los niños, doctor. Sí, usualmente estos trabajos, por ejemplo, los niños que vemos en las calles pidiendo dinero, ¿no? Son, no podemos decir que son labores, porque no es una labor, ¿correcto? Tenemos que partir por ahí. Usualmente son enviados por sus padres, claro, a estar pidiendo dinero en las calles, todo. Entonces, este tipo de denuncias nosotros sí las podemos tomar, pero las tenemos que reconducir a la Fiscalía de Familia, en el caso de Moquegua, para que pueda tomar las acciones conducentes, porque no se puede estar exponiendo de esta manera a un menor al peligro en las vías públicas,
pidiendo limosna, pidiendo dinero, ¿no? Porque el niño en una etapa del desarrollo debe estar estudiando en el colegio, debe estar en su hogar descansando. Es derecho del niño, por ejemplo, tener un hogar ambiente, no debería estar ahí. Entonces, estas denuncias es que se están sucediendo. Ahora, en materia laboral, cuando sí algunas empresas, por ejemplo, algunos restaurantes, ¿no?, tienen a menores de edad trabajando desde muy tempranas horas, ¿no? Por ejemplo, a veces los citan a las 3 de la mañana, los tienen trabajando todo el día, a veces en horario corrido hasta las 4. Si te das cuenta, ahí suman más de 12 horas. ¿Y cuánto les pagan? 200, 300 soles. ¿Dónde los tienen? Los tienen en las cocinas, ¿no? Laborando ahí. Exacto. Es ahí donde nosotros, los padres, deben de apersonarse en lugar, o sus apoderados, a hacer la denuncia. Y si los padres o apoderados no pueden hacer la denuncia ante SUNAFIL, los propios menores también pueden venir. ¿Por qué? Porque hoy en día un menor de edad ya tiene un DNI, tiene un número de DNI, y eso es suficiente también para nosotros poder tomar. En el caso de las órdenes y las inspecciones de trabajo, cuando son menores de edad que están trabajando, en el día el inspector de trabajo sale a hacer la inspección y constatar verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Y es ahí donde nosotros detectamos que muchas veces los empleadores lo tenían de esta manera, y peor aún, no les brindaban sus materiales o sus implementos de seguridad para poder trabajar. Y es ahí donde descubrimos usualmente que los horarios que realizan son corridos, y peor aún, existen empleadores que les descuentan. Por ejemplo, si es que les pagaban 600 soles, ¿no?, les descuentan, les dicen, por ejemplo, la clásica, ¿no?, que nosotros podemos encontrar: como te he dado tu camisa de trabajo, te he puesto tu gorrito, digamos, están en la cocina, ¿no?, tu gorrito, te he dado un pantalón de trabajo, eso te lo voy a descontar de tu remuneración. Yo te pago 600 soles, pero te voy a descontar 200 soles. Y les van descontando, ¿no? Claro. Las tardanzas, si es que imagínate, a las 3 de la mañana que ingresan a una panadería, ¿no?, o a un restaurante de la mañana, entonces igual les descuentan, has llegado tarde, entonces les empiezan a descontar. Pero cuando se quedan horas de más, tampoco les van a compensar, ¿no? No, tienes que apoyarles, dicen, ¿no? Necesariamente. Claro. Y muchas veces personas que son sometidas a estos trabajos no realizan la denuncia. Por eso le manifestaba de que no necesariamente en este caso, si es un menor de edad que está haciendo este tipo de labores, puede ser un tercero, cualquier persona que tome conocimiento que puede denunciar el hecho también, y nosotros inmediatamente vamos a accionar. Claro, doctor, culminamos con estas dos preguntas que la verdad me están llegando más mensajes. Aquí tengo muchas más preguntas. A ver, voy a culminar con la pregunta. Me dicen, una pregunta por el Día de la Mujer. Cuando una trabajadora de la UGEL Mariscal Nieto es despedida arbitrariamente, ¿puede acudir a SUNAFIL o tiene que acudir a servir? Otro caso, si esa trabajadora es despedida por una empresa privada, ¿cuál en sí el proceso que deben de tener las trabajadoras mujeres? ¿Ir a SUNAFIL o por temas que acuden a la comisaría a constatar el hecho? ¿Este proceso es correcto? Doctor, hay dos casuísticas, por favor, en tema de despedida de arbitrariedad, por favor. A ver, si es una entidad, creo que me estabas comentando en la UGEL, sí. Entiendo que ellos tienen el régimen de la 276. Si tienen el régimen de la 276, nosotros no tenemos competencia para poder intervenir. Pero si es en la UGEL y son trabajadores obreros, por ejemplo, guardianía o limpieza, sí tenemos competencia. Ahora, la respuesta para ambas sería lo siguiente, ¿no? Sí tenemos competencia, como bien nos decía, todos los trabajadores que trabajan bajo régimen privado de la 276, de la 728. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pueden venir a SUNAFIL y hacer la denuncia, y la constatación, si son despedidos, la va a hacer el inspector de trabajo. Ahora, si es que la denuncia ya la hacen en la comisaría, nosotros ya no tenemos competencia para intervenir, porque solo se puede hacer una sola constatación. O bien la hacen en la policía, o bien lo hacemos nosotros con nuestros inspectores de trabajo. Entonces, es opcional. El trabajador puede, si desea, si lo han despedido, se va a la comisaría, y el policía, el efectivo policial es el que va a hacer la constatación. Y si vienen a SUNAFIL, nosotros hacemos la constatación en el centro de trabajo, si es que son despedidos de una manera arbitraria. Como le manifestaba, todo trabajador que ingresa bajo régimen en un ámbito privado en 728, debe ingresar por un contrato indeterminado, a plazo indeterminado. Pasado el periodo de 3 meses, ya no puede ser despedido. Sería un despido arbitrario. Y que SUNAFIL necesariamente se va a pronunciar en los puntos que han estado denunciando.
Claro, doctor, la última pregunta que tengo acá la estoy tratando de poder, como se dice, resumir. Me dicen por acá, sería bueno que pueda llegar a la municipalidad de Omate, porque nunca cumplen con dar 2 paradas como corresponde a cada trabajador. Creo que estos son los CPPs, los famosos que se les entrega a la municipalidad. Creo que acá hay ciertas irregularidades en la municipalidad de la provincia General Sánchez Cerro en Omate, doctor. Nos están pidiendo, por favor, la intervención. A ver, sí, correcto. Mire, cuando inicia una obra, el trabajador debe ingresar con sus implementos de seguridad y con su ropa de trabajo. Implementa su uniforme, sus zapatos, su casco, todos los implementos. Sucede que en algunas entidades públicas los hacen ingresar así, ¿no? O sea, con su ropa con la cual han ido. ¿Quieres trabajar? Sí, ya, entonces ingresa a trabajar como estás hoy día y ya mañana te damos. Para hace una semana, 2 semanas y no le dan. Y lo que hacen en muchas oportunidades es darle una ropa de otro trabajador. No están cumpliendo con entregarle las prendas. Yo le pediría a la persona que que muy amablemente está escrito, y le agradecemos, que nos diga en qué obra está sucediendo. Le volvemos a aconsejar, puede ingresar a internet, puede llamarnos también si no hace una fin, voy a brindar los números y ahí en poder hacer la denuncia para poder decirnos en qué obra, porque entiendo que Omate, la municipalidad, debe tener bastantes obras. Entonces, consecuentemente, necesitamos saber en qué obra se está realizando. Ya sabemos que es en la municipalidad provincial, y no deben de tener miedo para realizar estas denuncias. Es un derecho en el cual todos tienen para poder realizar las denuncias. Por ejemplo, mire, voy a brindar un número al cual pueden llamar, quizás puedan tomar nota para realizar su denuncia. Es el 01 390 2800. 01 390 2800. Ahora, también tenemos una línea gratuita, que es el 0800 16 87 2. Entonces, en forma genérica, las trabajadoras pueden, si desean, apersonarse a SUNAFIN acá en la Intendencia, que estamos al frente del Colegio Juan 23, pueden hacer su denuncia vía internet, vía Google, ingresan SUNAFIN, nos ubican ahí, pueden hacer a través de un app que lo pueden descargar, SUNAFIN en tus manos, se llama, si lo ubican, lo googleen en el app, en Play Store, o si desean también pueden hacer una llamada a los números que les he brindado. Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, en el en SUNAFIN, cuando se ubican en el Google, hay una opción que se llama realizar consultas laborales de la SUNAFIN. Es en ese espacio donde pueden realizar la consulta y también, si consideran, realizar las denuncias. Doctor, yo le agradezco. Mire, me ha llegado un caso una pregunta un poquito preocupante, porque me dicen por acá. Pregunto, creo que esto es un varón, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando una mujer coquetea a un varón? Pero no le hace caso. La mujer lo chantajea o le hace la vida imposible. ¿Qué hacer en este caso? Y es más cuando más caso le hacen a la mujer, doctor. A ver, miren, por muy contradictorio que parezca, el informe del año 2023 de la OIT respecto a los trabajadores nos decía que a nivel mundial, de los países que están afiliados a la OIT, el hostigamiento sexual más se da de las mujeres hacia los hombres, ¿no? O sea, las mujeres son más hostigadoras en el hostigamiento sexual laboral en contra de los hombres, según el informe de la OIT que nos brindó el año 2023. En el caso del Perú, el hostigamiento sexual es mucho más de las mujeres, o sea, el mayor índice, no quiero decir que no es edad, es de los varones hacia las mujeres. Ahora, en el caso en concreto, ¿qué hacer? El varón lo que tiene que hacer es la denuncia, y quizás tenemos que evitarnos esa vergüenza de decir, ¿cómo voy a denunciar que una mujer está realizando un hostigamiento, ¿no? A un varón? Necesariamente tiene que realizar la denuncia para nosotros tomar las acciones correspondientes. Como bien decía, tenemos que aprender a denunciar y no quedarnos callados, porque eso genera un daño psicológico para nosotros. Llegamos con miedo al trabajo, llegamos asustados, llegamos preocupados. Muchas veces pensando en qué momento ese agresor se va a acercar a mí para generar mucho más daño mental del que estamos teniendo en el trabajo. Muchas mujeres son humilladas en el centro y tienen que soportar eso. Como también uno refiere, también sucede en el caso de los varones. Entonces los varones también tienen que realizar la denuncia si están sufriendo un hostigamiento dentro de su ámbito de trabajo. A veces tenemos los hombres que olvidarnos
de estos prejuicios que podemos tener de que un varón no puede denunciar. En los centros de trabajo, cuando hemos llegado en algunas oportunidades, los varones decían, en forma de broma, por decirlo así, que no está bien, decían, pero ¿cómo nosotros vamos? Al contrario, ¿no? Nos debemos sentir halagados que las mujeres nos estén ahí piropeando. Pues no está bien, no todos los hombres, Anita, somos iguales, todas las mujeres son iguales. Algunos sufren más que otros tienen una fortaleza quizás espiritual o moral mucho más fuerte para poder soportar, que no tendría que hacerse. Pues a un centro de trabajo nosotros vamos a cumplir funciones, vamos a cumplir labores, no a que nos estén piropeando, nos estén dando palabras, nos estén mandando por el WhatsApp audios, ¿no? Y ni tampoco nos estén citando en los hogares, en nuestras casas, a los trabajadores, ni mucho menos a estar realizando tocamientos, ni mucho menos a que estén realizándose roces. Se debe evitar todo acto de tocamiento en el centro de trabajo. Por ejemplo, alguien está trabajando sentado en la computadora, viene el compañero de trabajo y le toca la mano, cuando puede tener, ¿no? Entonces, ese acto, por ejemplo, es hostigamiento. No se necesita llegar a los tocamientos para poder realizar el trabajo. ¿Por qué? En el trabajo usualmente nosotros cumplimos funciones, labores, y tenemos una boca para poder expresarnos, y tenemos nuestro cuerpo para realizar manifestaciones, ¿no? Dentro del trabajo de ven para aquí, sube para allá, ¿no? Para poder expresarnos, pero no es necesario los tocamientos y los roces que se van a realizar. Claro. Yo hago recuerdo, por favor, no tengan miedo en realizar, mientras ustedes, las mujeres u hombres, sean víctimas y soporten esto va a continuar, y lo peligroso es que esta persona lo va a volver a hacer en otro lugar. Entonces eso nosotros tenemos que cortar. Tiene que haber un alto a esta persona para que pueda corregir su conducta y ya no pueda suceder, porque hoy día eres tú, mañana será otra persona. Claro, interesante lo que usted nos ha indicado, doctor. Doctor, para finalizar el mensaje, porque de verdad si sigo con todo lo que nos están haciendo llegar, y nos han llamado, yo les agradezco lo que nos han llamado, pero esta línea se encontraba ocupada, estaba la otra línea abierta. Doctor, capaz algún mensaje, por favor, a través de Radio y Televisión Primavera, adelante. En primer lugar, Anita, agradecerte por el espacio que nos has brindado, que nos ha permitido llegar a las mujeres en este día, a nombre de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y de nuestro superintendente, felicitar en el Día Internacional de las Mujeres, manifestarles que nosotros tenemos aliados para poder luchar en sus derechos laborales, para que ya estos tratos discriminatorios en su trabajo que se puede estar dando se tienen que terminar. Pero necesitamos que ellos también nos apoyen, formulando sus denuncias ante la SUNAFIN. Muchas gracias y muy buenos días. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Importante la oportunidad de poder conversar con el doctor Johnny Durán, quien nos ha dado a conocer